unas pinceladas primero para conocer qué es lo que vamos a ver durante este webinar. La idea es poder hablaros, ¿no?, de una iniciativa que está redefiniendo la forma en la que concebimos y operamos nuestros centros de datos, ¿vale? Nuestros centros de datos tradicionales, como los conocemos todos, ¿no? Y es Azure Arc, ¿vale? Pero combinado con soluciones de almacenamiento híbrido de Dell Technologies. Y para eso hoy contaremos con la presencia de nuestros compañeros y especialistas, Sergio Fabre por la parte de Dell y David Aybar dentro del equipo de SoftwareOne, ¿vale? Durante este webinar os mostraremos cómo esta sinergia tecnológica entre, bueno, pues estas soluciones que os estamos contando, Azure Arc, Dell Technologies, nos permite transformar un data center estático, ¿vale?, en un data center dinámico, seguro, que esté preparado, sobre todo para la nube, ¿no?, que es lo que nos interesa principalmente a todos, ¿no?, manteniendo al mismo tiempo, bueno, pues el control, la gestión, la soberanía de nuestros datos, ¿vale?, y sin romper ese modelo de data center on-prem, ¿no? Hay que tener en cuenta hagamos el ejercicio, ¿no?, de imaginar un centro de datos tradicional, es decir, con filas interminables de racks, cada servidor con su propia consola de gestión, procesos de parcheo, actualizaciones que requieren reinicios programados, almacenamiento en silos que se convierten, bueno, pues en cuellos de botella cuando los volúmenes de datos crecen, ¿vale? A esto hay que sumarle, bueno, pues los requisitos que tienen que ver con cumplimiento, con auditorías, con normativas, con seguridad, ¿no?, que cada vez son más exigentes. A todos seguramente nos esté afectando, bueno, pues los requerimientos, las regulaciones, por ejemplo, de DORA, ¿no? Y el negocio cada vez, bueno, pues también nos está demandando nuevos modelos de servicios, de tecnología, de trabajo, ¿no? Entonces, en este escenario, de lo que se trata es escalar y desplegar nuevos servicios, que puede ser lento y costoso, y es aquí donde Azure Arc entrará en juego, ¿no? Y es donde nuestros compañeros David y Sergio nos contarán hoy en detalle. Nos gustaría, antes de arrancar con el webinar, daros brevemente, unas pinceladas para tanto los que nos conocéis como los que no, quién es SoftwareOne, qué es lo que hacemos, ¿vale?, y qué podemos ofreceros, ¿no? Principalmente SoftwareOne es compañía líder en el mercado que está, bueno, pues principalmente focalizada en la transformación tecnológica de nuestros clientes, ¿no? Utilizamos la nube como hilo conductor o como plataforma sobre la que desplegar y desarrollar los diferentes escenarios, modelos o entornos, cubriendo el end-to-end del journey de transformación, ¿vale? En grandes rasgos, ¿vale?, números principales, y no quiero entrar en mucho detalle sobre este punto. Bueno, pues como compañía multinacional, pues estamos en más de 60 países, estaremos ya cerca de los 70 en los diferentes usos horarios, trabajamos más de 65.000 clientes en todo el mundo. Como empresa también, como una de las patas principales, que es el cloud y la parte de software, por supuesto, va inherente, trabajamos con más de 7.500 fabricantes de software en todo el mundo. Esto al final nos lleva a trabajar miles o cientos de miles de referencias, ¿vale? Somos una compañía muy rentable en la compañía y, sobre todo, la dispersión geográfica que tenemos, bueno, pues nos aporta esa capacidad para trabajar en entornos no solamente locales, sino también globales, pues con facilidad de poder trabajar operaciones con financiación, con multimoneda, multipaís, withholding taxes, etcétera, ¿vale? Como decía, esta es nuestra dispersión geográfica. Bueno, pues desde aquí, desde España, bueno, pues las oficinas centrales están aquí en Madrid, pero bueno, tenemos también una oficina comercial en Barcelona, 2 centros de excelencia o 2 hubs de desarrollo en tanto León y en Santiago. Y bueno, pues como podéis ver, un poco esta es nuestra dispersión a nivel mundial, ¿vale? Y bueno, pues estaremos hablando de, no lo sé, más o menos por encima de los 7.000, 8.000, 9.000 empleados en todo el mundo, ¿vale? Realmente me quiero parar en esta slide, ¿vale? Y es, perdonad, aquí, que es en la que os vamos a dar un poquito más de detalle, ¿vale? Lo mismo, 5 minutos, ¿vale? No me quiero extender mucho, pero sí que tengáis la foto completa, ¿no? Es decir, en ese camino de la transformación tecnológica de nuestros clientes que comentábamos, es decir, bueno, pues aquí podéis ver los principales pilares que entendemos son necesarios para trabajar en esa transformación, ¿vale?
Entonces, utilizando la nube como hilo conductor o, como decía, como plataforma sobre la que desplegar y desarrollar los diferentes escenarios y entornos, ¿no? Es decir, al final cubrimos el end-to-end completo del journey de transformación en cloud de nuestros clientes, ¿vale? Ese sería el mensaje principal. O sea, desarrollamos, migramos y gestionamos aplicaciones críticas para vuestro negocio, ¿vale? Y os ayudamos a adquirir y optimizar, bueno, pues todos esos entornos en cloud, así como la adquisición de software o infraestructuras de la forma más óptima, ¿vale? Y esto, bueno, pues lo conseguimos apoyándonos en los principales hyperscalers, ¿no? Es decir, con Azure, AWS, Google o como socios tecnológicos, como en este caso contamos con la presencia de Dell. Es decir, para conseguir todo esto, bueno, pues desde SoftwareOne ponemos a vuestra disposición un portfolio que hemos desarrollado, ¿vale? Basado en estos pilares que veis aquí, o que son las líneas que nosotros consideramos como fundamentales para esa transformación, ¿vale? En primer lugar, pues yo creo que es lógico, ¿no? Empezar a hablar por la parte del usuario, ¿no? Del puesto de trabajo, donde capacitamos a todos los usuarios, ¿vale? Para que mejore su productividad, su disponibilidad, su gestión, así como la seguridad de todas las herramientas y de la formación que, bueno, pues que comparten, ¿no? Aplicamos durante todo el proceso, ¿no?, de transformación de ese puesto de trabajo las mejores prácticas de IA para dotar de inteligencia también, bueno, pues a ese proceso y a los casos de uso de los usuarios, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bueno, pues desde proyectos de migración de los usuarios, consolidación de directorios activos, tenants, consolidación de entidades, ¿no? Actualización por ejemplo, también de parques de equipos, ¿no? Es decir, como ya sabéis todos que el Windows 10 sale de soporte durante este año y, bueno, pues podemos trabajar en entornos de transformación, actualización de esos parques, de esos clientes, ¿no? Para los usuarios. También bueno, pues a través del portfolio de soluciones que Dell, en este caso, nos ofrece para ello, ¿no? Luego también trabajamos muy pegados a la gestión de las identidades y de los accesos de los directorios, ¿no? Con tecnologías como, por ejemplo, Entra ID. Gestionamos el dispositivo con Intune, ¿no? Es decir, con System Center. Y todo ello hasta llegar, bueno, pues a su fase más innovadora, como es el uso de tecnologías de IA con Copilot o Gemini o Agent Space, bueno, pues como decía, para dotarle de inteligencia a todo el proceso de transformación del puesto, ¿vale? El siguiente paso natural, ¿vale? Pasa por también desarrollar y desplegar, como decíamos, ¿no? En esa entrada al principio, diferentes entornos que tenemos on-prem y evolucionarnos hacia entornos cloud o hacia entornos híbridos / hiperconvergentes, ¿vale? O sea, y hoy hablaremos un poquito en detalle, como sabéis, en el webinar. Y siempre analizando y diferenciando, ¿no? Es decir, el estado de madurez de nuestros clientes, es decir, para elegir siempre el camino más óptimo en cada caso. Es decir, ¿qué ofrecemos en este sentido, no? Bueno, pues migraciones, despliegues, desarrollo de soluciones, ¿vale? No solamente hablamos de los clásicos, ¿no? De los IaaS, de los PaaS, de los SaaS, sino también trabajamos en entornos, bueno, pues más optimizados, que nos permiten alcanzar, bueno, pues esa flexibilidad, esa escalabilidad, esa disponibilidad y elasticidad en nube, ¿vale? Que, bueno, pues nos aportan, por ejemplo, trabajar en contenedores, microservicios, empezar ya con entornos de DevOps, ¿no? Buscando el transformar nuestras aplicaciones. Es otro de nuestros pilares fundamentales, ¿no? Es decir, no concebimos este journey to cloud, ¿vale? Sin transformar o modernizar las aplicaciones, ¿no? Es decir, rebuild, replatform, refactor de las mismas o desarrollo de aplicaciones incluso desde cero, ¿vale? Podemos ofrecer, como digo, trabajos o tareas o capacidades alrededor del DevOps, ¿vale? Incluso podemos también ayudaros con vuestros equipos, ¿vale? Es decir, con equipos híbridos o capacidades extendidas, creaciones de productos digitales, entre otros, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la parte de Digital Workplace, damos el salto, bueno, a la nube, ¿no? Con nuestras infraestructuras, empezamos a trabajar en entornos mucho más óptimos, en entornos mucho más profesionalizados, empezamos a desplegar y empezamos a desarrollar aplicaciones en nubes, inherente también a hablar, bueno, pues de cómo vamos a explotar el dato, ¿no? Es decir, el dato que se va generando, que vamos recogiendo, ¿no? De nuestros entornos y de nuestras aplicaciones, con soluciones dedicadas, con casos de uso bien definidos, es decir, por ejemplo, adopción y gestión de la vida del dato, el machine learning o incluso el data analytics, entre otros, ¿no? Y adicionalmente, es decir, aplicamos a todo este proceso igualmente que en el puesto de trabajo, bueno, pues las mejores prácticas de IA generativa, ¿vale? Para mejorar, acelerar, bueno, procesos, escenario y casos de uso, ¿no? Es decir, por ejemplo, bases de datos de conocimiento, chatbots, por ejemplo, ¿vale?
Por último y no menos importante, ¿vale? Como, bueno, pues inherente igualmente, ¿no?, a este Journey to Cloud y sobre todo, bueno, pues es indispensable hablar, bueno, pues de cómo gestionamos, ¿no? Cómo gestionamos esos consumos de cloud, cómo gestionamos, bueno, pues esas cargas, es decir, en ese end-to-end aportamos, bueno, pues nuestras capacidades y nuestro conocimiento para ofrecer servicios de soporte, administración de las infraestructuras, ¿vale? De los entornos, de las aplicaciones, ¿vale? Con servicios gestionados. Podemos incluso ofrecer también la posibilidad de trabajar en la gestión económica del cloud con nuestro propio servicio de FinOps, ¿vale? Y, por supuesto, bueno, pues como buen partner que se precie y líder en el mercado, bueno, pues la relación que tenemos y nuestra trayectoria, nuestra experiencia en cloud, bueno, pues somos líderes para trabajar en Marketplace, ¿vale? Me he saltado una pata, ¿vale? Dentro de las Business Applications que hemos dicho que consideramos que son indispensables o fundamentales dentro de nuestros negocios, ¿vale? Hay una en concreto que es SAP, a la cual le dedicamos un capítulo, es proceso, ¿vale? Porque, bueno, todos sabemos digamos, la importancia o el impacto que tiene SAP en nuestras organizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro del ecosistema de partners, ¿no?, que existen en el mercado, unos 124, pues somos el único partner totalmente disruptor y totalmente innovador con respecto a los otros 123 partners del mercado, donde, bueno, pues nuestro mensaje diferencial nos hace, bueno, pues llevar a nuestros clientes y a migrarlos de su SAP tradicional, ese SAP clásico, ¿no?, es decir, grande, enorme, pesado, hacia entornos, bueno, pues hacia SAP S4 o RISE, ¿vale?, dándole la posibilidad al cliente de elegir, bueno, pues la talla de SAP a la que se quiere migrar, ¿no?, a la que quiere migrar. Y eso lo hacemos, bueno, pues con un análisis, en primer lugar, con un análisis muy exhaustivo y muy cirujano, ¿no?, de sus entornos de SAP actuales del cliente y, bueno, posteriormente aplicando, como digo, esas mejores prácticas para migrarlo a S4 o RISE, ¿no? Y eso lo hacemos, bueno, pues reestructurando y optimizando las bases de datos, los usuarios, accesos indirectos, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues por terminar y por ponerle un marco, ¿no?, de 360 grados que cubre a todo este portfolio, bueno, pues como veis aquí, la parte de portfolio management, bueno, pues para la gestión más económica, ¿no?, del licenciamiento, como digo, ofrecer un sistema de procurement y de gestión de licencias y de consumo cloud muy optimizado para nuestros clientes y, bueno, pues gestión del propio ciclo de vida del software, también entrando en la parte de cumplimiento, compliance y demás. Y hasta aquí sería, bueno, pues el resumen a grandes líneas, grandes rasgos de lo que hacemos, de lo que ofrecemos. Y, bueno, pues agradeceros vuestra asistencia. Doy paso a Sergio y a David. Y, bueno, pues esperemos que sea de vuestro gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Es que después de una introducción tan brillante hablando de los servicios de SoftwareOne, me lo pones el listón bastante alto. Cuando estuvimos preparando este webinar, conjuntamente entre SoftwareOne y Dell Technologies, como habéis visto, la idea era un poco hablaros del mundo híbrido y, en concreto, como ha dicho Mario al principio, hablar un poco de Azure Arc y de las opciones que tenemos para hibridar esos servicios entre la nube y el mundo on-prem. Y al prepararlo, decidimos usar lo que estáis viendo en pantalla, Intelligence Defined Architecture. Intelligence Defined Architecture no es algo que Dell Technologies tenga dentro de su portfolio como un catálogo de soluciones o un catálogo de appliance. Es más bien una decisión que hemos acordado. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de arquitectura y no de infraestructura? Porque una infraestructura, típicamente cuando hablamos de infraestructura con los clientes, la asocian a hardware, la asocian a hierro. Y no queríamos eso, lo que queríamos era hablaros de una arquitectura que puede correr igual en el mundo on-prem, en el data center privado como una red privada, o en el mundo hiperescalar, ya sea Amazon Web Services, Microsoft Azure, etc. ¿Por qué definida por inteligencia? Pues para variar no es por inteligencia artificial, es por la inteligencia de todos y cada uno de nosotros, es por la inteligencia de los clientes. Al final los clientes conocéis cuáles son las iniciativas, conocéis cuáles son vuestras estrategias, conocéis hasta dónde queréis llegar y sois vosotros los que tenéis que poner esa capa de inteligencia para definir qué es lo que necesitáis en función de lo que tenéis a día de hoy y qué camino queréis recorrer los próximos años. Hablando de camino a recorrer, la idea es en tan solo 2 slides contaros precisamente eso. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando desde SoftwareOne y Dell Technologies? ¿Cuál es el estado de arte de los clientes actualmente? ¿A qué se parecen sus infraestructuras en el mundo on-prem? ¿Cuáles son los retos que muchos clientes nos transmitís que os estáis encontrando? ¿Y cuál sería ese escenario final, esa foto finish deseada por muchos clientes para simplificar?
Entonces, lo vamos a resumir en solo 2 slides y van a ser 2 slides que realmente es una pizarra, es un whiteboard. Entonces, sin más dilación, para nosotros siempre decimos el cliente está en el centro. En este caso está poco apartado de la izquierda, como podéis ver, porque si no, no nos entraría todo lo que os queremos contar en un solo slide. Entonces, al cliente, cuando hablamos con nuestros clientes, ¿qué es lo que nos transmiten que les preocupa? Pues mirad, lo que les suele preocupar es el coste, evidentemente, el coste IT, ¿vale? Actualmente muchos clientes están pasando un modelo de inversión de CAPEX a un modelo OPEX. Bueno, lo sufrimos todos en nuestras casas. Que no tenga Spotify, tiene Netflix, que no tiene Prime, estamos pagando suscripción por todo. ¿Por qué no hacerlo también en el trabajo y con nuestros entornos profesionales? La automatización. Muchos clientes nos estáis demandando automatizar cargas, automatizar procesos. Al mismo tiempo nos estáis pidiendo reducir el time to market. Precisamente la idea detrás de la automatización es ser más competitivos en un mercado global donde ya no se compite contra jugadores locales, sino que estamos compitiendo contra compañías más grandes o más pequeñas que nosotros, que pueden ser mastodónticas o que pueden ser muy ágiles. La seguridad y la ciberseguridad es importantísimo. Todos estamos, lo decía Mario antes, DORA, NIS, SI. Da igual de que hablemos, casi todos los entornos y todos los clientes en diferentes verticales estéis altamente regulados. En Europa todos sabemos que la regulación pesa mucho y es importante hacer foco en la seguridad del dato. Normativa y regulaciones, que va íntimamente ligado con la seguridad. Es decir, muchas veces tenemos que decir si lo que queremos es tener solamente un check diciendo que estamos cumpliendo con la normativa o queremos ir un paso más allá. Por desgracia, vemos noticias prácticamente todos los días de empresas que han sido atacadas o ciberatacadas y al final lo que nos preocupa, lo que nos quita un poco el sueño es que sea nuestra propia compañía la que se está atacando. A mí me lo quita en mi casa y apenas tengo unos cuantos datos. IOPS y FinOps. La automatización, la potencia sin control, como decía un anuncio hace muchos años, no vale de nada. Creemos que la inteligencia artificial aplicada a las operaciones es importante, pero Software One es uno de los grandes players en este país y a nivel paneuropeo y a nivel global, conocido y reconocido por sus soluciones de FinOps, y creemos que eso también toma una importancia enorme, porque tan importante es tener el control de las operaciones como tener el control de los gastos. Y por último, y no menos importante, business as usual. Es decir, si yo tengo una carnicería o tengo un hospital o tengo un banco, lo que necesito es que mi negocio esté operativo en tanto en cuanto me lo requiera el negocio. Es decir, si yo tengo una carnicería y tengo que abrir a las 6 de la mañana, tengo que ser capaz de levantar. Si tengo una fábrica que está fabricando 24/7 y un banco que está operando en omnicanal durante 24/7, por chat, por teléfono, por web, por aplicación, tiene que estar siempre operativo. Entonces, yo puedo estar innovando, pero lo que no puedo perder de vista es que mi negocio tiene que seguir funcionando. ¿Qué sucede cuando esto lo bajamos al mundo IT? ¿Dónde toman importancia esos datos? Esos datos toman importancia cuando tenemos aplicaciones, cuando tenemos base de datos, cuando tenemos middleware, que corren en diferentes infraestructuras con diferentes topologías y es donde procesamos esos datos. A saber, tenemos cargas que corren en bare metal, base de datos típicamente, entornos de mainframe, tenemos máquinas virtuales. Muchos clientes se están moviendo a entornos de microservicios o contenedores, ya sea en el mundo nube o en el mundo on-prem. Y por último, serverless. Funciones, triggers, procedimientos, lambdas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando esto lo transportamos, cuando todos estos conceptos los transportamos al CPD? Pues lo que sucede es que nos encontramos, y Mario lo ha adelantado antes, con silos. Podemos tener silos que son entornos de bare metal, entornos virtualizados con diferentes hipervisores, entornos de contenedores, donde tengo mi edge, mis analíticas, etcétera, etcétera. Al final, tener silos lo que conlleva es una serie de problemas o complejidades. Es decir, al final, cuando tenemos diferentes fabricantes con diferentes entornos operativos, con diferentes software, eso lo que hace es que nos complica bastante el despliegue y el mantenimiento de las infraestructuras, lo que llamamos típicamente la gestión de ciclo de vida. Tenemos un conocimiento disperso, porque si nuestra gente tiene que saber de diferentes hipervisores, de diferentes hiperescalares, de diferentes entornos de almacenamiento, de backup, etcétera, etcétera, nos complica la vida y hace que esa dispersión de conocimiento al final tenga gaps en cuanto a, por ejemplo, cómo operarlo, cómo automatizarlo, cómo securizarlo. Evidentemente, esto respecto al Governance and Compliance, el GRC, tiene un impacto negativo y el time to market es difícil asumirlo, porque cuando yo tengo que despegar proyectos y cada proyecto tengo que ver dónde lo encajo, al final tardo mucho en despegar esos proyectos. Lo que estoy consiguiendo al mismo tiempo es ampliar la superficie de ataque. No hay nada que más le guste a los malotes que tener una superficie de ataque amplia, porque están usando herramientas de inteligencia artificial o basadas en inteligencia artificial que lo que hacen es buscar exploits en tiempo cuasi real de toda la infraestructura que tengo. Más infraestructura, más complejo de mantener, más complejo de defender, más fácil se lo ponemos a los malos. Y por último, el retorno de inversión y el coste de propiedad no son óptimos, porque tenemos esa dispersión que al final nos complica llegar a puntos dulces en cuanto a coste por tera, coste por CPU, coste por contenedor, coste por lo que queramos. ¿Qué sucede? Que además, cuando esto lo intentamos llevar
a las tendencias que estamos viendo, que los clientes nos transmiten, que les están ocupando, que no preocupando, pues ahí la cosa se complica un poquito más. ¿Por qué? Crecimiento masivo de datos, datos dispersos, difícil explotarlos con inteligencia artificial, muy difícil llevarlos a un entorno híbrido, que es de lo que luego David os va a hablar largo y tendido. Difícil protegerlos, hay la capa de ciberseguridad y por ende, después de todo eso, es difícil dar oportunidad al negocio. Y todos los que estamos metidos en el negocio IT, en el mundo IT, sabemos lo peligroso y complejo que es esto. ¿Qué es lo que proponemos Software One y Dell Technologies para solventar esto? Pues lo que proponemos precisamente es esa arquitectura definida por inteligencia. ¿Por qué? Hemos dicho que las aplicaciones, las bases de datos, etcétera, lo que utilizan son nuestros datos. Entonces, si nuestros datos es nuestro asset más importante, pongámoslos en el centro. Pero pongámoslos en el centro con soluciones de escala masiva. Es decir, nos encontramos con muchos clientes que para el entorno contenedor despliegan una capa computacional, una capa de almacenamiento, una capa de backup. Para el entorno de máquinas virtuales es exactamente lo mismo. Para el entorno de Data Analytics exactamente lo mismo. Para el entorno multicloud o hibridación van a otro paso más. Y al final tenemos esos hilos. ¿Qué sucede si ponemos en el centro nuestros datos en soluciones que tengan capacidad para escalar de forma masiva desde 3, 4 nodos hasta cientos o miles de nodos como hacen los hiperescalares? Lo que estamos haciendo es poner una solución que albergue todos nuestros datos y que nos flexibilice a adoptar estas tendencias, independientemente de cuál sea la capa computacional sobre la que tenemos. Y me explico. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de soluciones, de esta arquitectura inteligente? Primero, scale-out masivo y compatible con nube pública. Si las soluciones que tenemos aquí crecen simplemente estacando nodos donde ya me viene la conectividad, la capacidad computacional y el almacenamiento, y ese software además lo puedo desacoplar del hardware de Dell y subirlo a un hiperescalar, estoy cobrando una ventaja competitiva porque no me tengo que preocupar por mi tamaño de escala. Siguiente, puesto que escalo con nodos, me da igual el rendimiento que me exijan mis aplicaciones, porque nunca voy a tener cuellos de botella. No tengo unas controladoras que me estén haciendo cuello de botella hacia el backend de discos. Con lo cual puedo consolidar diferentes cargas en estos entornos, aislándolas física o lógicamente. Me da igual el hipervisor y me da igual los entornos o los departamentos de mi empresa, porque funcionamos como entornos multitenant y además damos funcionalidades enterprise. ¿Qué quiere decir funcionalidades enterprise? Replicación, snapshots securizados inmutables, quality of service, entornos con protección de fallo físico, etcétera, etcétera. Evidentemente, como decía antes, la potencia sin control no sirve de nada. Así que con todo esto lo que vamos a hacer es entregar una administración y monitorización integral que gestiona también el ciclo de vida, hardware y software. Y todo ello acompañado de compatibilidad absoluta con frameworks de automatización. Me da igual si hablamos de Ansible, de Terraform, de entornos CSI para contenedores, si queremos hacer triggering con webhooks, etcétera, etcétera. Pero es que además estas soluciones tienen detección de ciberataques integradas. Y esto es un primer paso de defensa si seguimos el protocolo de recomendación de NIST. Por último, y no menos importante, hablamos al principio de que muchos clientes queréis pasar a modelos de costes operativos. Desde Dell Technologies y con Software One proponemos soluciones de pago por uso y TLAs. ¿Qué es lo que permite esto? Que el cliente pague únicamente por el hardware y el software que consuma, teniendo siempre un buffer disponible en su CPD. Y además el TLA lo que nos permite es desacoplar el hardware del software, de forma que el software de estas soluciones que tenemos en nuestro CPD lo podemos movilizar también a hiperescalares, consumiendo las soluciones que Dell tiene en el marketplace de estos hiperescalares. Por ende, lo que esto arregla es decir, desde Dell tenemos soluciones de coingeniería con diferentes fabricantes, donde hoy vamos a hacer foco específico en la parte de Microsoft. Pero tenemos soluciones de coingeniería con Microsoft, con Red Hat, con Nutanix, con entornos de contenedores, con Proxmox, con VMware, donde el cliente lo que hace es que despliega la capa de cómputo en formato appliance y puede usar las soluciones de almacenamiento integradas de estos fabricantes con su gestión del ciclo de vida y puede hacer uso también de nuestras soluciones de almacenamiento, proporcionándole esa hibridación hacia la nube. ¿Qué sucede si yo tengo entornos de analíticas específicos aislados? Desde Dell Technologies proponemos soluciones como Dell Data Analytics Engine, que no es otra cosa que Starbus y Spark corriendo en infraestructura de Dell Technologies en el mundo on-prem, que lo que va a permitir es federar las diferentes soluciones de analíticas que yo tenga en mi CPD o en la nube. Kafka, Oracle, MongoDB, Spark, Cloudera, etcétera, etcétera.
hay decenas de soluciones que somos capaces de integrar. Y a la vez nos hace de caché para todo lo que queramos subir a la nube. Y por último, y sin olvidar el entorno Edge e inteligencia artificial, desde Dell también proponemos nuestro Dell Native Edge para aquellas cargas que corran solamente como entornos IoT o como en entornos aislados, y además proponemos nuestras IA Factories, que justo Michael Dell ayer presentó junto con NVIDIA la versión 2 de estas factorías, que no son otras cosas que tallajes ya predefinidos de entornos de inteligencia artificial optimizados para inteligencia artificial, usando frameworks como puede ser los de la propia NVIDIA o pudiendo usar frameworks como puede ser Fireface. Como os decíamos antes, estas soluciones permiten hibridar hacia la nube, porque estas mismas soluciones las tenemos desplegables tanto en almacenamiento bloque, fichero o backup en los hiperscalares de referencia. Y estos hiperscalares tienen una relación íntima no solamente con Dell, sino con Software One. Con lo cual, apostando por Software One con tecnología del subyacente, tenéis una evidencia clara de que podéis correr estas cargas en on-prem y estar preparados para hibridarlas hacia la nube. Una vez más, potencia sin control no sirve nada. Desde Dell os recuerdo que también tenemos soluciones de Data Protection, tanto para estas cargas on-prem como para las soluciones de cloud. Permitimos soluciones de vaulting, de forma que vais a poder aislar en bóvedas mediante tecnologías de RDAP, proteger vuestros entornos productivos, por ejemplo, en un banco, la banca mínima, y tenerla perfectamente aislada para que en el caso de que sufráis un ciberataque poder restaurar en tiempo mínimo. Y ofrecemos nuestra solución de IOPS Observability a coste cero. Mientras tengáis hardware de Dell con un contrato de mantenimiento, tenéis acceso a nuestra plataforma de IOPS Observability, que antiguamente llamamos Cloudflare. Por último, todo esto que os estoy contando tiene que estar apoyado por una evidencia. Y como hoy no tenemos tiempo para haceros una demostración, no se nos ha ocurrido otra cosa mejor que daros pantallazos de esos diferentes fabricantes o integradores de hipervisores o de soluciones híbridas para demostraros que Dell está ahí. Nutanix el año pasado anunció un acuerdo con Dell para usar tecnología PowerFlex con su solución de hipervisor, con Acropolis. Azure Arc se puede usar también con Dell PowerFlex. Red Hat anunció también a finales del 2024 una solución conjunta de ingeniería para integrar Red Hat OpenShift sobre Bare Metal con Lifecycle Management para hardware y software. Proxmox también soporta del PowerFlex. Evidentemente podemos vender también la solución de cómputo. Este es un pantallazo de una de nuestras soluciones en Marketplace de Amazon Web Services. Y por último, que es lo que vamos a hacer foco hoy, esa misma solución también en el Marketplace de Microsoft. Lo que os vamos a contar a continuación, lo que os va a contar mi compañero David de Software One, es cómo funciona Azure Arc, qué hace Azure Arc y cuáles son los valores añadidos que os proponemos. Así que, David, todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, como decía Sergio, un poco nuestra idea es contaros muy por encima cómo funciona la tecnología y sobre todo que veáis casos de uso que ya tenemos implementados en clientes. Que esto no es una tecnología nueva, no es algo que llega, no estamos en el hype, sino es cómo podemos acercar las funcionalidades que existen ya en la nube a nuestro data center. No siempre tenemos el dinero necesario para poder modernizar el data center de 0 a 100 de manera rápida, no siempre nos salen las cuentas cuando nos vamos a la nube, todos vosotros lo habéis escuchado mucho y lo sufriréis de no nos salen las cuentas cuando nos vamos. Vale. Lo que nosotros queremos proponer es decir, vale, no te salen las cuentas cuando te vas, pero traerte esas funcionalidades que necesitas, sí que te van a salir las cuentas. Nuestra propuesta es no rompas con lo que ya tienes y te está funcionando. Si estás durante un periodo de tiempo utilizando tu tecnología actual, como decía Sergio, ya sea Proxmox, ya sea VMware, ya sea Hyper-V, que puedas empezar a utilizar esas funcionalidades que cada día son más necesarias y que cada día el negocio os demanda más. Esas capas de seguridad adicionales que implementarlas muchas veces en un entorno on-prem es muy costoso y muy complicado. Esa tecnología de poder hacer un tiering de almacenamiento y tener las cosas que necesito pegadas a mi infraestructura y aquellas cosas que no necesito, despreocuparme y llevármelas a otro tipo de entornos. Azure Arc, un poco por pasar por encima, es una tecnología de Microsoft, ¿vale? Está diseñada para ampliar todos los servicios o la mayoría de servicios que Microsoft está teniendo en la nube, la podamos ampliar a nuestros entornos de data center. Nuestros entornos de data center pueden estar tanto on-prem como en un hipervisor, o sea, como en un ISP, como si los tenemos en otras nubes. Es compatible completamente con AWS, con GCP, con Oracle, con cualquier tipo de nube. Al igual que veíamos antes con Sergio, que las soluciones de Dell
ya están homologadas para la mayoría de hipervisores o el 100% de hipervisores on-prem. Azure Arc exactamente igual, funciona a nivel de máquina, por tanto, en cualquier sitio donde tengamos una máquina, Intel o Linux, vamos a poder utilizar esta tecnología. Tipos de arquitectura de red. Lo he puesto porque muchas veces surge esta duda. ¿Cómo se comunica? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? No es ningún arco de iglesia. De donde veníamos ahora, sí lo era. Ahora es mucho más sencillo. Tenemos un agente montado en una máquina y lo podemos conectar de 4 maneras diferentes. HTTPS por 443. Si tenemos nuestro tráfico de nuestro entorno on-prem, nuestro entorno en otro data center, lo tenemos proxificado, lo podemos meter por el proxy. Ahora solamente es necesario abrir 7 endpoints que están completamente declarados y a través de esos 7 endpoints dentro de tu proxy se comunica. Si ya estamos utilizando Azure en este caso, seguramente tengamos una VPN montada, uno de los 10 túneles IPsec que nos va a dar Azure, lo podemos utilizar para meter el tráfico por ahí, tenerlo completamente identificado. Y si tenemos un spread route, porque ya somos unos grandes consumidores de tráfico de red, tenemos un spread route dentro de nuestras comunicaciones, lo podemos hacer. Por tanto, prácticamente está cubierto el 100% del tipo de comunicaciones que podrías tener dentro de tu data center hacia afuera. Modelos de despliegue, igual, también me lo preguntan mucho. Podemos desplegar de muchas maneras. Las principales, podemos desplegar con una GPO, es decir, tenemos una GPO que nos llega a todos los servidores, perfecto, vamos por ese camino. ¿Tenemos VMware? Perfecto, no pasa nada. Vamos a vCenter y lo desplegamos directamente. No tenemos ni una VPN ni GPO, no somos capaces de llegar a esas máquinas porque las tenemos bastante más protegidas, porque no tienen una exposición fuera, no pasa nada. Tenemos acceso a IPsec, desplegamos en esas máquinas de manera IPsec. ¿Tenemos un servidor System Center WSUS? También lo podemos desplegar. Como veis, al final hay infinidad de posibilidades para poder realizar el despliegue de este agente. Es un agente que no requiere reinicio, es un agente que se monta como un servicio de la máquina y se puede parar ante cualquier tipo de necesidad. Normalmente esto se suele realizar un piloto en cada uno de los entornos y una vez que está probado ese piloto, se hace un despliegue masivo. Y hasta aquí era un poco contaros qué es la tecnología, ¿vale? Pero al final, lo he hablado con Sergio estos días preparándolo, la PPT lo soporta todo, ¿no? Y aunque no os dejemos estar en una PPT, yo os voy a contar casos. Y detrás de estos casos hay nombres y apellidos. Si alguno de vosotros estéis interesados en conocer uno de estos casos, y me encajaría muchísimo en mi data center esta solución. Podemos hablar incluso con los clientes que ya lo tienen desplegado para este tipo de soluciones. Al final, Azure Arc, junto con el almacenamiento de Dell, es una especie de navaja de Occam. No a todo el mundo le va a encajar todas las funcionalidades ni las va a necesitar ahora, pero seguramente una o dos de las funcionalidades las podéis necesitar, ¿vale? Entonces, es decir, ya tengo la posibilidad de empezar a consumir este tipo de servicios. Vamos a empezar un poco de los más sencillos a los más difíciles, ¿no? Para irlos complicando. Al final, uno de los más sencillos, parcheado de Linux y Wintel. Hasta ahora casi todos tenemos herramientas que nos parcheaban Wintel, por otro lado tenemos una consola que nos parcheaba Linux. Bueno, más o menos nos íbamos pegando, o sea, aquellos que los tenéis. Algunas de las máquinas no estaban en dominio, me las he encontrado, cómo parcheo algo que no está en dominio, ya empieza a tener problemas, ya empezamos. Lo que nos permite Azure Arc, que es una vez que tenemos el agente instalado, nos permite parchear, nos permite mantener ventanas de mantenimiento automáticas, ventanas de aplicaciones críticas, ventanas de actualizaciones semanales, bimensuales, me permite segregar, vamos a aplicar el parcheado en el entorno de preproducción y si todo va bien una semana después que se aplique en producción. Somos capaces de gestionarlo todo, ¿vale? Muchos clientes que se encuentran con grandes granjas les simplifica mucho. Otros clientes que podéis encontrar que ya tenéis WSUS, tenéis alguna herramienta y a lo mejor solo os cubre un 50%. Nos hemos encontrado clientes que solamente podían parchear la parte de Wintel y la parte de Linux la tenían un poco más abandonada. Bueno, al final lo que te permite esta herramienta es parchear absolutamente todos tus servidores estén en el entorno que se encuentren. De igual manera, podemos empezar a monitorizar. Desde una misma consola monitorizamos todos los entornos. Hasta ahora era un poco complejo, hay clientes con grandes desarrollos, incluso con Grafana, no estamos ahí. Azure Arc no es una herramienta que me va a llevar hasta esa dimensión con un gran desarrollo. Pero sí que me va a permitir una monitorización que yo creo que al 80, al 90% de los mortales nos sirve. Nos va a dar información sobre las CPUs, nos va a dar información sobre la memoria RAM, nos va a dar información sobre los IOPS de los discos duros, nos va a sacar buenas recomendaciones y buenas prácticas, si no tenemos parcheados. Es capaz de entrar en todos los entornos que tengáis de Microsoft. El más importante, sobre todo, es SQL. Si tenemos SQL, va a empezar a darnos recomendaciones sobre nuestras bases de datos, cómo funcionan, cómo están. Ya con estas funcionalidades ya sobrepasa lo que puede hacer un vCenter, ¿vale? No solamente estamos viendo a nivel de máquina, sino que empieza a ver a nivel de sistema operativo, a nivel de parcheado, a nivel de accesos y a nivel de base de datos. Por tanto, empieza a darnos unas capacidades que algunos de vosotros ya podéis tener desplegadas, pero
de una manera muy sencilla, con el mismo agente, ya las tenemos. Nos interesa, las activamos. No nos interesa, nos generamos tráfico y no las activamos. Son funcionalidades que podemos ir activando en base a las demandas que nosotros vayamos teniendo. De igual manera, aquí es un poco un esquema ya muy enfocado a la parte de SQL. ¿Por qué en SQL? Bueno, al final Microsoft es propietario del código, es capaz de leer todos los eventos que genera una base de datos, por tanto es capaz de empezar a darnos recomendaciones. ¿Qué nos va a dar? Recomendaciones tanto a nivel de monitorización, a nivel de políticas de seguridad, a nivel de protección. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que alguien toca una máquina y una de nuestras bases de datos con clientes puede quedar expuesta a la DMZ porque hemos tocado algo que no nos acordábamos? Esto automáticamente ya está funcionando a nivel de aplicativo. ¿Qué es lo que nos ofrece desde este punto de vista? Esto es de un cliente real, ¿vale? Por eso está tagueado la parte del naming. Nos ofrece, desde un punto de vista, nos ofrece recomendaciones del SQL, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, empieza a decirnos que tenemos índices que no están rindiendo todo lo bien que deberían, revisarlo. Oye, estamos viendo qué configuración. Oye, en una de las bases de datos tienes un problema de naming. Es bastante probable que se estén pegando y nuestras recomendaciones sea capaz de encontrarlo. Nos está haciendo consultas a las queries y ya el Query Optimizer nos dice que el rendimiento de esa query no es el mejor. Ya nos va a dar una recomendación de cómo arreglar ese rendimiento de una query sin tener que ir repasando uno por uno. Si os dais cuenta, en la imagen de la derecha, empezamos a ver las últimas, por ejemplo, empieza a decirnos que tenemos índices que no están siendo utilizados. Por tanto, si estoy indexando por algo que no utilizo, seguramente esa indexación le puedo dar una vuelta y mover y cambiarlo. Nos está hablando de los recovery modes. O sea, esto es de un cliente real, pequeño extracto, ¿vale? De toda la información que nos puede llegar a entregar. Si tenéis un departamento de DBA, si le dais esto, le ayudáis mucho, porque son capaces de priorizar qué mejoras tienen que hacer y dónde tienen que ir. No se tienen que esperar a nuevas subidas a producción o a que algo estalle para ir revisando. Decir, oye, ya me está diciendo que esto no está bien, pues en un rato le voy a revisar, ¿vale? Porque me está diciendo exactamente al punto donde tengo que ir. De igual manera, ya empezamos un poco a meter más servicios, ¿vale? Aquí ya empezamos a hablar de los datos, ¿no? Cada vez estamos más conectados con los datos, ha llegado la IA. Voy a intentar no hablar de la IA en este webinar, creo que tendréis mucho sobre... A ver, para que algo se me escapará seguro. Entonces, empezamos a tener necesidad de tener los datos controlados, ¿vale? Azure Arc te permite tener tu clúster de Kubernetes instalado en tu entorno on-prem. Decía Sergio, es decir, yo tengo mis cabinas en mi entorno on-prem, tengo mi clúster de Kubernetes, pero yo me gustaría empezar a utilizar, por ejemplo, los servicios de Azure SQL en instancias gestionadas. No quiero levantar máquina y base de datos. Vale, pues Azure Arc nos lo permite. Nos permite conectar Azure Arc con nuestro cluster de Kubernetes donde están los datos, levantar una instancia de SQL Manage. Nos empezamos a quitar la licencia. Nos empezamos a quitar los dolores de cabeza de tener una IaaS para que nos corra solamente una base de datos. Empezamos a crear bases de datos mucho más sencillas, más fáciles y más replicables. ¿Por qué? Porque no tengo que seguir todas las políticas. Tengo el esqueleto de una base de datos, lo voy replicando una y otra vez. Es capaz de gestionar PostgreSQL, ¿vale? Y todo esto, evidentemente, es capaz de gestionar las métricas, los backups y quién está accediendo a tus entornos. Oye, yo tengo mi entorno de Kubernetes, lo tengo aquí, tengo mis bases de datos, me funcionan muy bien, esto es una maravilla, pero los backups a lo mejor pues tengo un snapshot muy pegadito o dos, los tengo cerquita y el resto me lo quiero llevar fuera. Ya tenemos que empezar a rompernos la cabeza. Azure Arc nos permite hacer un backup pegado a tu sistema de producción en tu data center y me llevo aquellos que no son tremendamente críticos, me los puedo llevar fuera. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el almacenamiento frío en los hyperscaler es bastante económico. Podemos empezar a aprovecharnos de esos sin tenernos que romper la cabeza. Pues estamos hablando de los datos de las bases de datos. Es decir, algo que hasta ahora era muy crítico, lo tengo pegado, está en mi negocio, pero puedo empezar a manejarlo de una manera como si estuviese en Azure, pero está pegado en mi negocio. Mañana me quedo sin conexión fuera, no pasa nada, mi negocio sigue funcionando. No tengo una dependencia. Algo que últimamente han desplegado cada vez más clientes, y incluso yo venía a algunos proyectos fallidos en el pasado, que es conseguir tener un multifactor y un acceso por roles en tu entorno on-prem. Cuando nos vamos al entorno de Office 365, cuando nos vamos al entorno de Azure, cuando nos vamos a AWS, GCP, todos ya damos por validado que tenemos un acceso multifactor, tenemos el móvil, nos hace la geolocalización de la IP, me está filtrando si mi equipo es el aprobado. Tenemos una serie de parámetros que nos da el IAM o nos da el trailillo, dependiendo, nos puede dar Okta, o sea, dependiendo del sistema de validación de identidades que tengamos, nos lo puede dar. Pero esto cuando lo queremos llevar a nuestra casa se empieza a complicar, ¿no?
porque al final no es heterogénea, al final empezamos a tener muchos accesos diferentes, es que necesito diferentes roles y no soy capaz de controlarlos. Azure Arc nos permite extender las capacidades de Entra ID a nuestro entorno del Data Center. Nos permite cortar directamente los accesos por RDP que estamos utilizando con usuario y password y empezar a entrar por Entra ID. Esto no es un level up, es muchos level up en cuanto a la seguridad de acceso a tus entornos on-prem. ¿Por qué? Porque si mañana quieres hacer con tus credenciales de tu entorno on-prem, estás fastidiado. Hacerse con las credenciales de tu Entra ID como administrador, bueno, no deberías utilizarlas, pero si las utilizases, que no sigues buenas prácticas, todavía me tienes que pasar un filtrado de IP, todavía me tienes que pasar un filtrado de localización, porque un administrador no tiene ningún sentido que me acceda a las 12 de la noche de un sábado desde Estados Unidos, no lo tiene, por tanto, eso estoy filtrando. Pero es que aparte me está filtrando también el MFA, es decir, me está llegando un mensaje a mi móvil y tengo que validar. Las capas que estamos poniendo a nuestro entorno on-prem sin tener que tocarlo son muchas. ¿Por qué funciona esto? Muy sencillo, porque delegamos en Entra ID los accesos por RDP. Esto es una captura de pantalla real de un acceso por RDP en el que a un administrador, pues el Admin Center, yo le presento todas las máquinas que puedo utilizar, porque no todos los administradores deberían acceder a todas las máquinas, posiblemente, o no todos los DBAs tienen que tener acceso a todas las máquinas on-prem, o lo mezclaríamos por roles, por eso iríamos a un acceso por roles que es muy complicado hacerlo abajo. Yo como compañía le presento las máquinas a las que puede acceder y a partir de que pueda acceder a esas máquinas tiene que validarse en un entorno que es muy seguro, que es un entorno basado en Entra ID, donde yo puedo poner las capacidades de seguridad que tenga y las puedo seguir elevando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que, por ejemplo, nos da es el acceso just in time. Es decir, todo administrador o partner deberíamos tener un acceso just in time. Tienes una incidencia, me lo habilitas, trabajo 2 horas y a las 2 horas no te tienes que preocupar de ir a tu controlador de dominio y deshacerme y revocarme los permisos que me has dado. O una persona se marcha de la compañía y no me tengo que preocupar si alguna vez le dejamos algún acceso on-prem en una base de datos. ¿Por qué? Porque son accesos just in time. ¿Por qué? Porque son accesos simplemente para trabajar, administrativos, que en mi día a día no tengo que hacerlo. Gestión completamente centralizada desde Entra ID, herramienta que todos conocemos. Just in time, solicito los permisos, se pueden llegar a crear flujos de aprobación. Flujos de aprobación que te llegan al mail, o sea, al móvil, perdón, y desde el móvil los puedes aprobar en segundos. No es un gran flujo de aprobación que tengamos que hacer. Todas las sesiones quedan completamente registradas. Es decir, yo puedo sacar un log analytic de lo que ha hecho una persona a la que le has habilitado la sesión. ¿Por qué máquinas ha estado? Vuelvo a repetirlo, por no perdernos. Estamos en nuestro entorno on-prem. Esto en la nube es súper sencillo, todos lo hemos visto, pero hacerlo en nuestro entorno on-prem parecía un infierno. Ahora ya no. Somos capaces de hacer todo esto. Y automáticamente se revocan los permisos. Si yo te he dado 2 horas, a las 2 horas y 1 segundo, tus permisos quedan revocados. Te cierro la sesión y ya no puedes trabajar más. Estés haciendo lo que estés haciendo. Entonces, imaginaos el nivel de seguridad que nos permite tener desplegado este tipo de servicios en nuestros entornos. Evidentemente, no es un todo o nada. Al final habrá que ir jugando poco a poco, pero en aquellos entornos donde esté trabajando un partner, donde esté trabajando un equipo externo, donde esté trabajando, tengamos una infraestructura compartida, es decir, oye, yo tengo mi parte aquí, yo sé que nadie la va a tocar porque tengo que habilitar. Vale, este es un poco, quería ponerla, lo he dejado aquí, simplemente porque muchas veces me lo preguntan, ¿vale? ¿Cuál es un poco el modelo de acceso, ¿vale? Para tenerlo y poder compartir. De igual manera, se generan reglas automáticas de los Network Security Group. Si tú estás trabajando con un partner y tu partner trabaja con VPN, el acceso se basa a tu partner a través de la VPN que tienen ellos. Por tanto, empezamos a poner la capa de la persona que vaya a trabajar, entra por la VPN del partner, la VPN del partner está registrada contra tu Network Security Group, entra a Security Group, se loga con el usuario porque tú lo has compartido, pasa por su Entra ID y consigue llegar a tu máquina. Ya empezamos a tener 3, 4, 5 capas de seguridad sin tener que haber implementado casi nada. No estamos hablando ya de seguridades perimetrales, de de ZTNAs, estamos hablando de cómo soy capaz de una identidad de un usuario, un token de un usuario, securizarlo al máximo para que cuando vaya a entrar dentro de mi infraestructura tenga clarísimo que ha pasado todas las capas que conozco. Defender for Cloud. Defender for Cloud daría para otro webinar. No me voy a extender mucho. Es una suite muy completa. Hace de todo, desde el plan 1 al plan 2. ¿Vale? Hace muchísimas cosas. Una de las ventajas de tener Azure Arc es que podemos desplegar a Defender for Cloud en nuestro entorno on-prem. Entonces,
cualquier cosa que penséis que es útil en Defender for Cloud y hasta ahora solo lo desplegamos en una máquina on-prem, o sea, perdón, en una máquina en nube, lo podemos desplegar en nuestras máquinas on-prem. Estamos hablando de un coste de $5, plan 1, $15, plan 2. Evidentemente, para entornos de 1000 servidores se nos puede ir de precio y ir a un plan 2. Ventajas, es un modelo de licenciamiento flexible. Tengo un cliente que tiene mucha estacionalidad entre mayo y octubre y su premisa era que no podía dedicar al equipo de IT entre mayo y octubre para vigilar cosas si no se caían. No puede estar vigilando cosas. Entonces, de mayo a octubre tiene el plan 2 activado. Se ha reforzado. O sea, prácticamente ha montado una base militar alrededor de su entorno data center. Y en octubre, como ya está más liberado, vuelve al plan 1, incluso algunas máquinas las apaga. Pensar que esto te habilita, de igual manera, modelos de licenciamiento en pago por uso, ¿vale? Es decir, podemos empezar a tener funcionalidades como la auténtica nube. Solo voy a habilitarlas cuando las necesito, en el entorno que necesito. Tener un plan 2 en el entorno de desarrollo, creo que es tirar el dinero. Tener un plan 2 en el entorno de producción, bueno, cuando vais a hacer un UAT completo, levántalo, porque tu entorno de producción sí que tiene el plan 2, pero a lo mejor puedes vivir con el plan 1. Es decir, solo cuando vayamos a hacer pruebas de subidas a producción, que las dejamos en pre, voy a habilitar el plan 2 para encontrarme en el mismo entorno. Pero no tengo que tener 30 días, 24/7 un plan 2, cuando es mi entorno de preproducción. Con un plan 1 puedo funcionar. Fijaros cómo estamos cambiando la manera en la que gestionamos los costes, en los que nos ahorramos un 66%, simplemente porque podemos llegar a ser flexibles. Cada vez se lleva más, aparte del CSPBM, ¿vale? Exactamente, nos lo da exactamente, no necesitamos herramientas adicionales. Al tener Defender for Cloud, somos capaces de habilitarlo, sacar nuestra postura y aquí podemos decidir si lo mantenemos activo o lo damos de baja. Muchas veces os piden, como nos pasa a nosotros, un informe. Tenéis que pasar una auditoría, necesitáis algo, ha habido un problema, necesitamos un informe. Vale, activas Defender for Cloud, pagas ese mes, sacas tu CSPPM, te lo quedas en estático y ya lo tienes. Evidentemente, las correcciones que vayas haciendo no te aplicarán dentro de tu plan porque lo has apagado, pero tú ya tienes un plan. Eres capaz de que tu compañía tenga un plan de postura de seguridad de una manera inmediata. Y cuando digo inmediata, hablamos de las primeras fases en minutos u horas. De igual manera, esto cada vez nos lo piden más. Un mapa de dependencias de tus aplicativos on-prem. La mayoría de la gente, os dejaremos luego en el enlace, os dejaré un vídeo, es de unos americanos, pero resulta muy didáctico porque te enseña cómo puede ir navegando desde un servidor frontal de HTTP, cómo automáticamente pincha y le salen todas las conexiones que tiene a diferentes bases de datos, a diferentes protocolos, cuáles les dan error, cuáles no, por qué puertos se comunican, cuándo se han comunicado. Esto es exactamente igual. Nosotros recomendamos al menos dejarlo entre 15 y 30 días funcionando, ¿vale? Lo que realiza es una ingesta de logs, el coste que tiene son los logs que vamos a ingestar y a los 15 o 30 días tenemos un mapa de dependencias del 95-98% de certeza de la compañía. De igual manera, podemos dejarlo levantado o por un coste de unos 200-300 euros hemos generado el mapa de dependencias de toda la compañía y ya tenemos una foto. Tengo clientes que llevan años intentando sacar esto y no tienen tiempo. Aquí hablamos de habilitar un servicio que nos lo va a dar. Pagamos por ello, simplemente el coste va a ser la ingesta de logs. Si tenemos muchos logs, nos dará muchísima información y nos costará un poco más, pero es simplemente el coste que va a tener. Licenciamiento. SQL y Windows Server exactamente igual, pago por uso. Empezamos a entender que ya no tenemos que comprar licencias. Necesito un clúster de SQL para hacer unas pruebas, necesito un clúster SQL porque tengo estacionalidad o vamos a hacer una base de datos, pero me están pidiendo 32 cores y no sé si con 16 lo voy a poder sostener. Licenciamos el tiempo que necesitemos y cuando sepamos que nos quedamos los 16 cores, decidimos si lo compramos, si nos vamos a un modelo CAPEX, decidimos si nos quedamos en un modelo OPEX porque lo vamos a pagar en un futuro. Al final, esto es una decisión que te permite equivocarte, te permite sobredimensionar un entorno o quedarte pequeño y luego evolucionarlo. Extensiones de seguridad, esto es obligatorio. Windows Server 2012 y SQL 2014 solo permiten la instalación a través de Azure Arc, ¿vale? Si alguno estáis interesados en esto, simplemente lo vais a poder desplegar a través de Azure Arc. No existe otra metodología. El resto que os contaba eran servicios que podéis ir levantando o dando de baja. Esto sí o sí lo tenéis que comprar. Me había prometido no hablar de la IA, pero lo tenía que poner, salió hace poco, lo había hablado antes con Sergio. Una de las ventajas, y van a venir muchas más unidas de la parte que ha contado Sergio, de Azure local, o sea, esto es una plataforma que va evolucionando, es que podemos empezar a hacer modelos de IA generativo on-premise.
Nosotros tenemos nuestros datos local, almacenados, como decía Sergio, tenemos nuestro clúster de Kubernetes, on-prem, no sale absolutamente nada y lo único que hacemos es sacamos la query encriptada. Va en un entorno de memoria, va a Azure Rack Service y nos devuelve la respuesta. No sale ningún dato de vuestro entorno, simplemente hace uso del algoritmo. Esto no es me bajo el LLM a mi entorno y me lo instalo. No. Esto es, mis datos están aquí y simplemente lo que hay es una consulta de tokens que va para arriba y una consulta que vuelve. Esto es posible ejecutarlo, ¿por qué? Porque a través de Azure Arc somos capaces de gestionar el clúster de Kubernetes, somos capaces de tener el entorno local donde están mis datos, siguen entornos abajo, simplemente yo a Azure le doy la visibilidad de la ruta donde tienes que ir. Esta es la ruta, aquí están mis datos y de aquí te vendrán las queries y aquí es donde las tienes que devolver. Para mí esto es un avance completo sobre lo que estamos viendo. Gente que quiere hacer IA generativa, tiene datos muy sensibles, hospitales, centros médicos, farmacia, información que no quiere que salga de un entorno, porque oye, la política de la compañía dice que no quiere salir, no nos tenemos que preocupar. Aquí no nos aplica DORA ni nos aplica NIS2. Estamos en nuestro entorno y seguimos en nuestro entorno. Solo sacamos la query encriptada que llega al LLM y nos la devuelve. Y no se queda absolutamente ningún dato, ni en el short term ni en el long term. Entonces, como veis, son casos en los que cada uno, menos este último, que todavía no tenemos, salió hace una semana, pero en breve yo creo que tenemos algún cliente, de los anteriores son casos reales que hemos ido implementando en los clientes. Azure Arc te da muchas más posibilidades, en conjunción con el almacenamiento y con Azure Local todavía muchas más, pero estas son casos reales que tenemos en clientes. Entonces, lo que queríamos era daros un poco un overview de esta parte. Y esto lo paso muy rápido, lo dejaremos. Servicios gratuitos. Azure Arc es gratuito, no tiene ningún coste, ¿vale? La parte de inventariado, administración y automatización no tiene absolutamente ningún coste. Podemos instalar Azure Arc, no levantar muchos servicios, no pagaríamos nada, ¿vale? ¿Cuándo empezamos? Me gusta poner la letra pequeña, ¿no? ¿Cuándo empezamos a tener coste? Si levantamos Defender, pues evidentemente es un licenciamiento que tiene coste, como si lo tuviésemos arriba. Si levantamos la gestión, por ejemplo, la parte de monitorización, el Update Manager, tiene un coste de 4 euros, perdón, sí, 4,6 euros, $5 al mes. Vale, pero lo he querido poner ahí, si luego lo ampliáis, pensad que esto es un pago por uso. El coste diario es de 15 céntimos, porque no conozco a nadie, si lo conocéis, pasárnoslo por favor por correo, no conozco ninguna empresa que parchee todos los días, ni todas las semanas. Unas cada 15 días, bueno. Entonces, no tiene ningún sentido que tengas una herramienta de parcheado que te está costando dinero levantada si no tienes intención de parchear. Si tu nivel de parcheado es una vez cada 30 días, pues oye, levantas el aplicativo 2 días cada 30 días para que se bajen los parches y le puedas crear las ventanas y pagarás 30 céntimos por cada uno de los servidores que tengas mapeado. Entonces, el planteamiento que tenéis que tener es que cada uno de estos servicios en conjunción podrían ser muy caros, pero si solamente los utilizas cuando los necesitas, oye, una vez al año tenemos que sacar el CSPPM, perfecto, pues una vez al año lo activamos. Una vez al año nos gusta sacar un mapa de dependencias para tenerlo pintado, para saber qué cambios ha habido. Perfecto. Oye, solo necesito un mapa de dependencias en mi entorno de producción para una subida que hemos hecho porque hemos cambiado el aplicativo y ahora ya no va, ¿vale? Pues entonces activamos los logs solo para esas máquinas. Pagaremos 15, pagaremos 20 euros, pagaremos 30 y se nos actualizará esa parte del mapa de dependencias. Entonces, la idea al final es que os quedéis que podemos traer los servicios en pago por uso que están en la nube a nuestro propio data center. Como os digo, sin hacer, no voy a decir ningún cambio porque sí que hay que instalar a un agente, pero sin hacer un cambio drástico en el que tengamos que implementar o cambiar nuestra arquitectura. Bueno, y aquí os dejo también, y acabo, perdón. Vale, aquí os dejo también el enlace para aquellos que queráis probarlo por vuestra cuenta, un sandbox, ¿vale? Es un sandbox preparado con Azure Arc, prácticamente os lo dan todo hecho, ¿vale? Si veis la parte que he coloreado en rojo, es una máquina Windows Server 25 que vendría a emular, está montada en Azure, ¿vale? Vendría a emular lo que sería vuestro data center. En esa máquina Windows Server 2025 es donde podríais instalar cualquier tipo de configuración, GPO, aplicativo vuestro, porque vendría a emular vuestro data center. De esa máquina Windows Server 2025 ya tiene el agente desplegado y a partir de ahí, en el portal y en el resto del sandbox, veréis que todo se gestiona desde Azure Arc, ¿vale? Esa máquina es la que emula al final la parte que sería vuestro data center. Muy bien, pues muchas gracias Sergio, muchas gracias David por vuestras exposiciones. Vamos a pasar a la parte de preguntas
todavía tenéis abierto el panel para poder lanzarlas. Os quiero decir algo muy rápido antes de hacer las preguntas. A la que salgáis del webinar, por favor, os agradecemos que rellenéis un pequeño cuestionario que os va a aparecer en pantalla. Empezamos con las preguntas. ¿Cuál es el tiempo de despliegue? El tiempo de despliegue de Azure Local, Sí. típicamente yo recomiendo 4 o 5 días. Respecto a lo que ha contado David de Jumpstart, que es un sandbox que ofrece Microsoft para hacerse testing, nosotros también ofrecemos, junto con nuestros partners, con SoftwareOne, que además sois una referencia a nivel mundial, ofrecemos la opción de hacer un try and buy. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es proporcionar el hardware para que el cliente haga un testing sobre el hardware dedicado en vez de sobre un sandbox, o si hay pruebas de rendimiento sobre todo. Normalmente hablamos con Microsoft, o SoftwareOne en este caso, habla con Microsoft para ver si el cliente tiene un Enterprise Agreement y podemos usar licencias de Windows Server Data Center, conmutarlas por el licenciamiento necesario para la parte de Azure Local, de forma que también incluso Microsoft puede llegar en función del proyecto, los fondos, etcétera, etcétera, a poner fondos para hacer una prueba de concepto. Bueno, entonces, bueno, digamos, despliegue típico 4 o 5 días, prueba de concepto típicamente recomendamos 4 o 5 semanas. En función del alcance que defina SoftwareOne con él. Perfecto. El uso de Azure ARC es gratuito, los 15 céntimos que comentas. ¿Es por otro servicio? ¿Es por otro servicio que se contrate o es por el propio uso del Azure ARC? No, los 15 céntimos que comentaba, un ejemplo, es por, imaginaros, en aquellos clientes, si tenéis licenciamiento con Software Assurance, la mayoría de los servicios ya están cubiertos, ¿vale? Yo os quería explicar un poco la tecnología. En este caso, el ejemplo que he puesto es el del Update Manager, que vale $5 al mes. Si lo vemos como algo mensual, son $5 al mes, pero como os digo, al final, como son tecnologías de pago por uso, lo que tenemos que empezar a ver es no algo que nos cuesta 100, sino cuántos días lo voy a utilizar. En este caso son 15 céntimos al día que tengamos el Update Manager activo. El consumo y el uso de Azure Arc es gratuito. Simplemente vamos, como os decía al principio, es una navaja de Occam que nos va a permitir tener muchas herramientas disponibles a golpe de clic, sin tener que desplegar nada, sin tener que aprobar, sin tener que generar redes. Es simplemente dependiendo las funcionalidades que necesitemos y si no tenemos Software Assurance, tendrán coste. Todas están calculadas, pero como os digo, intentar no extrapolar los costes a mensual, porque al final lo que vais a hacer es utilizarlo un día, 5 o 10. Entonces, la mayoría de mis clientes utilizan las funcionalidades simplemente el tiempo que lo necesitan. Ya no tenemos que extrapolar esto. Tengo 1000 servidores a 12 meses, esto me cuesta mucho. No, 10.000 servidores, pero esto lo enciendes 2 días. Entonces, son 15 céntimos por 1000 servidores. Entonces, cuando vas a ese entorno, la gente dice, no, ahora ya me empieza a compensar. Pero el uso de Azure Arc es completamente gratuito. Perfecto. Bueno, pues damos por concluido el webinar, que ya es la 1, nos hemos ajustado a los tiempos. Cualquier pregunta que os surja ahora lo podéis poner en el cuestionario que os he comentado y os daremos respuesta. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.